que estaremos viendo si usted ha confiado en Cristo, es su salvación eterna y segura. Esta es la primera parte. Esta sección está dividida en dos partes. Vamos a estar viendo la primera parte. Y en esta sección, hermanos, queremos enfatizar la importancia de la doctrina y de la seguridad eterna. También queremos enfatizar o explicar, mejor dicho, que si entendemos correctamente, si usted ha entendido correctamente la salvación de la gracia, entonces eso resultará en un entendimiento de la seguridad eterna. Usted podrá entender lo que es la seguridad eterna si usted ha entendido la gracia. Y también vamos a estar mostrando, a medida vayamos avanzando, vamos a estar mostrando 11 pasajes bíblicos que enseñan acerca de la seguridad eterna. Tenemos a nuestro hermano Oscar Martínez por ahí. Él estuvo el sábado ya recibiendo esta clase, pero yo le comentaba que si quería volverse a conectar para volverse a realimentarse. Y él me dijo, claro que sí, hermano. Me dijo, era así, ¿verdad? Así que vamos a estar tocando, hermano, todos estos temas acerca de si usted ha confiado en Cristo, es su salvación eterna y es segura, ¿verdad? En nuestro estudio de Romanos hemos visto los primeros 5 capítulos del libro que representan la teología sistemática, ¿verdad? Cuando hablamos, Pablo habla de la teología sistemática en el libro de Romanos. Cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de un estudio verso por verso, ¿verdad? Capítulo por capítulo, estamos estudiándolo de esa manera. Pablo nos está mostrando que hay necesidad, oiga bien, una necesidad no solamente local en las iglesias local o no, sino que es una necesidad universal. Toda la gente, tanto creyentes como inconversos, hermanos, porque déjeme decirle, el evangelio no solamente es para el inconverso, es también para los creyentes. Así que es una necesidad universal para la salvación mediante la gracia de Dios. Así que vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos acerca de esta enseñanza que es. Entonces, hay un versículo en Romanos 4:25, si usted lo mira ahí, y estos versículos, hermano, aparecen en su pantalla, pero usted siempre vaya colocándolo en el libro de material suyo, porque le van a servir para que usted cuando quiera dar una enseñanza acerca de Romanos, pues pueda utilizar estos versículos. Romanos 4:25 dice la Biblia, el cual fue entregado, dice, por nosotros, por nuestras transgresiones, oiga bien, y resucitado para nuestra justificación. O sea que él fue entregado por nosotros, hermanos. Él murió por cada uno de nosotros y con el fin de justificarnos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no seríamos salvos, no seríamos perdonados, hermanos, mucho menos justificados, hermanos. No fuéramos justificados. Así que, hermanos, también tenemos otro versículo de la Biblia. Déjeme ver. No me cambia. Ok. También tenemos Romanos 6:9. ¿Qué nos dice 6:9? Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, dice la Biblia, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Oiga bien lo que dice. El apóstol Pablo está interesado, hermanos, de que ustedes sepan, que nosotros sepamos, hermanos, ¿verdad? Él quiere que nosotros sepamos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, él resucitó entre los muertos, ya no muere, ya no puede morir. Una vez ya resucitado, una vez ya él ya no puede morir.
La muerte no puede tener ya control sobre él. No, no puede. Ya no se puede señorear más de él. Eso es lo que dice este versículo. Amén. Así que también tenemos Efesios 2, 8, 9, que es conocido por todos nosotros. Lo sabemos muy bien. Y nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que son versículos que nos hablan también de la seguridad que tenemos eterna cuando Dios. Nosotros nacimos físicamente, eso sucedió en un punto de tiempo cuando nuestros padres nos trajeron al mundo, ¿verdad? Nacimos, hermanos, con nuestros delitos, con nuestros pecados. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, con la naturaleza de Adán, ¿verdad? Pero también, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, pues, y nos salvó a cada uno, vino Él y tomó todos los pecados del mundo. Entonces, en ese momento, nosotros pusimos nuestra fe sola en Cristo, solamente. Si usted mira el versículo San Juan 1:12, nos dice más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen, la condición es creer en el Señor. Y esto sucedió también en un punto de tiempo, en el pasado para nosotros, algo otro sería en el presente para otros, ¿verdad? Para los nuevos. Pero para nosotros esto sucedió en el pasado y eso se llama el primer tiempo de la salvación, que es la justificación. En ese tiempo nosotros pusimos nuestra fe, nuestra confianza, dependemos del Señor, ¿verdad? Amén. Pusimos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y Él nos ha justificado. Así que una vez ya justificado, comenzamos a caminar por fe en Dios, ¿verdad? Usted comienza a caminar por fe en el Señor. Hebreos 11:6 lo dice, ¿verdad? Todo es por la gracia de Dios mediante una rendida dependencia del Señor por medio del Espíritu Santo. Y este es un proceso de tiempo y a ese proceso se le llama la santificación. Debemos de entender, hermanos, que en este tiempo de la santificación, bueno, el vivir en santificación, muchos piensan que debemos de despojarnos, que debemos de hacer alguna cosa para... no es eso, hermano. Nosotros tenemos que vivir dependiendo del Señor. El caminar, mi caminar tiene que ser por fe, dependiendo en Dios. Mire bien, dependiendo en Dios, acá. Y cuando yo dependo en Dios, entonces Dios en el conocimiento de la palabra, entonces Él nos renueva nuestra mente cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Y entonces, así es como vamos a ir caminando por fe, dependiendo de Dios y Él llenándonos del conocimiento de su palabra, dependiendo de Dios y Él llenándonos del conocimiento de su palabra. Y este proceso de tiempo, hermano, que se llama la santificación, que es el segundo tiempo de la salvación, amén, ¿verdad? De la salvación, el segundo tiempo, ¿verdad? En este proceso tenemos que llegar hasta que lleguemos a este punto, que es el punto de la glorificación, que es el punto que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Pero sabemos que nos espera dos cosas, el rapto o la muerte. Yo decía a un hermano, yo pienso que primero va a ser la muerte, ¿verdad? Yo creo que primero va a ser la muerte que nos va a venir a cada uno de nosotros, ¿verdad? O el rapto. El día y la hora no lo sabemos, pero sí creemos que estamos cerca de esta posesión, de la muerte.
¿Ve? Entonces, es necesario, Dios quiere que usted dependa, que usted camine por fe en Dios, que usted comience a caminar. Y esta es la manera, hermanos míos, para que usted viva una vida en santificación. No es poniéndose o quitándose cosas, ¿verdad? Yo a veces oigo, hermano, predicadores que incitan a la gente a cómo es que tienen que ellos vivir en santificación y les ordenan y les dicen, hermanos, pero no, es esta la manera que Dios ha escogido para que nosotros vivamos en santificación, renovando nuestra mente. Mire, debemos de renovarla como dice Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Ahí está, mire, la renovación para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que usted camine de esta manera, amados hermanos, ¿verdad? Recuerde que tenemos los tres tiempos de la salvación: el tiempo pasado, la justificación; el presente, la santificación; y el futuro, la glorificación. ¿Que caminamos en santificación? Sí, nosotros caminamos en santificación. Esta es la manera que Dios ha escogido para que usted no peque, para que usted sea guardado del pecado, dependiendo del Señor. Pero la gente está luchando por sí misma, está luchando por no pecar, y son ellos los que están luchando sin depender del Señor. Así que, hermanos, recuerde una cosa también que quiero añadir acá en este tiempo, que usted no fue quien escogió al Señor, fue Él el que lo aceptó a usted. Por ejemplo, San Juan 15:16 nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros, a ustedes, y los escogí para que vayan y lleven frutos. Él nos escogió. Romanos también, eso está en San Juan 15:16, pero también Romanos 8:28 nos dice también, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos ha llamado, hermano, a esta salvación tan grande. Y fue en este punto cuando nosotros nos encontrábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza, hermano, pecando, ¿verdad? ¿Cómo éramos nosotros antes? No éramos nada bueno, hermano. Yo estoy seguro que usted y yo no éramos nada bueno cuando estábamos perdidos. Pero sigamos. Vamos a seguir. Ok. Entonces, hermanos, vamos a ver estas definiciones. Por ejemplo, hemos hablado, amados hermanos, yo pudiera hablar acerca del pecado, de la condenación del hombre. Ya mencionamos eso en los pasajes anteriores, del hombre inmoral, que es culpable; del hombre moral, que es culpable; del hombre religioso, que es culpable. Y todo el mundo es culpable ante Dios, ¿verdad? Usted se acuerda, hermano, que lo vio en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Después de esto, estudiamos la provisión de la gracia, hermanos míos, ¿verdad? De Dios. La justicia que fue ofrecida a cada uno, a cada persona, por su gracia, mediante, hermano, la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y miramos la salvación, la justificación, explicamos, estuvimos viendo la explicación de la justificación por gracia mediante la fe solamente, y también miramos la ilustración de la justificación y tocamos dos hombres en la Biblia, que fue Abraham y que fue David también, como ellos, hermanos, siendo pecadores,
fueron justificados delante de Dios. También los resultados de la justificación, las bendiciones de Dios también. En nuestro último estudio vimos las bendiciones de Dios que son el resultado de recibir la justicia de Dios por la fe solamente. Ahora vamos, hermanos, ahora queremos enfocarnos en dos promesas en este pasaje que se encuentra en el versículo 9 al 10. Por ejemplo, tenemos la definición, el asunto para comprensión, la seguridad eterna. Esta es una definición que usted tiene que saberla, y si usted puede apuntarla en su libro de material, apúntelo. La seguridad eterna, si a usted le pregunta qué es la seguridad eterna, bueno, la definición es esta: la persona genuinamente salva por la gracia de Dios, por medio de la fe sola en Cristo, solamente, nunca estará en peligro de la condenación de Dios, ni la pérdida de su salvación, sino que es guardada, salva por los siglos de los siglos, salva por la gracia y el poder de Dios. Voy a repetirlo de nuevo. La seguridad eterna, la definición es que las personas genuinamente salvas por la gracia de Dios, por medio de la fe sola en Cristo solamente, nunca estará en peligro de la condenación de Dios. Oiga bien, nunca estará en peligro de la condenación de Dios, ni la pérdida de su salvación, sino que es guardada, salva por los siglos de los siglos, salva por gracia y poder de Dios. Amén. Esta es una buena definición. Entonces, en Romanos 5:8 nos dice también: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, aún siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, puesto mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigo fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es un versículo en Romanos 5:8. Usted lo puede apuntar, no sé si usted lo tiene en su material, pero está claro que Dios ha prometido la seguridad eterna a todos aquellos que confían en el Hijo. Esta salvación es algo segura, hermanos. Créame lo que es segura. Y por eso es que estamos estudiando, para poderlo comprobar con los versículos bíblicos. Y no se puede perder, eso es lo bueno, que no se puede perder. Sin embargo, hay muchas personas hoy preguntando, hermano, y negando las buenas nuevas de salvación. Muchas personas queremos dedicar todos estos estudios, hermanos, ahora en esta pregunta, que es bien importante como creyente en Cristo: ¿es su salvación eterna y segura o se puede perder? Hay personas que le van a decir a usted: pero hermano, pero pastor, pero si pecamos, si yo cometo pecado, ¿se salva el creyente? ¿Se salva el cristiano? Amén. Hay personas que te hacen esa pregunta. Si hermano, si yo no, si no se guarda el sábado, ¿se va a salvar la persona? Si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, ¿usted se va a perder? Porque hay personas que dicen que hay que guardar el día sábado, hay personas que dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, y el que no está bautizado en ese nombre no es salvo. Entonces, por eso miramos esta definición de la seguridad eterna. En esta definición, note que el énfasis no está en el hombre, no está en el hombre, mire, sino que está en Dios.
La salvación depende de la fidelidad de Dios, pero nunca de la fidelidad del hombre. Amén. El hombre falla. El hombre peca. Imagínese que yo le ofrezca a usted salvación. ¿Podrá salvarse si yo le ofrezco salvación? Creo que no. La fidelidad del hombre, que tiene que ser fiel para agradar a Dios, le dicen a uno a veces. Es que mire siervo, mire varón, sea fiel. Séale fiel y usted va a agradar a Dios, le dicen a uno. Mire. O viva en santidad. Y ellos piensan que ellos tienen que hacerlo, que tienen que esforzarse, amén, o dejar ciertas cosas para poder obtener la fidelidad. ¿Por qué cree usted que hay tantos hermanos cometiendo pecado? ¿Sabe por qué? Porque no están caminando por fe, no están dependiendo de Dios. Por eso es que muchos hermanos cometen pecado y están cometiendo pecado y viven en el pecado. En este punto de tiempo que es la santificación, la mayoría de los creyentes fracasan. La mayoría. Veamos la definición o el asunto para su comprensión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Recuerde que la seguridad eterna jamás debe de ser usada como una excusa para el pecado o la desobediencia. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que el creyente viva en pecado, porque hermano, no es la voluntad de Dios. Dios siempre va a tratar con los hijos que están desviados, como lo vamos a estar viendo en la lección. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a estar viendo esta pregunta. ¿Puede usted estar seguro hoy de que es salvo y que irá al cielo cuando muera? Buena pregunta. Imagínese, hermano, que le hicieran a usted esta pregunta. ¿Qué respondería usted? ¿Puede usted estar seguro? ¿Ah? Bueno, hoy hay mucha gente que se cree que van para el cielo y creen que se van a salvar por sus obras. Y así muchos han muerto de esa manera. Yo conocí a un señor aquí en Jocoro que él me decía que se iba a salvar porque me vio con camisa manga corta y me dijo que yo no me salvaba porque andaba de esa manera. Que la manera como a Dios le agradaba era que yo tenía que andar con la camisa manga larga y que no me la podía quitar. Murió. Murió así de esa manera. Creyendo de esa manera. Pero, ¿puede usted estar seguro hoy que es salvo y que iría al cielo cuando muera? Bueno, esa pregunta usted tiene que respondérsela, si está seguro. O habrán algunos que dirán, bueno, esta pregunta yo la hice en una iglesia, levanten la mano, les dije yo, eran 200 personas aquí en Sociedad, un lugar que se llama Sociedad, me invitaron a predicar ahí, habían 200 personas, y yo le hice la pregunta, levanten la mano todos aquellos, si hoy este día mueren, ¿están seguros que se van con Cristo? Y solamente de los 200, solamente vi como a 5 que levantaron la mano. Yo dije, wow, ¿y qué está pasando aquí?
¿Puede usted estar seguro de que será salvo dentro de 10 o 20 años a partir de ahora? Apuntando estas palabras en su material. Si usted no las tiene, vaya apuntándolas. ¿Puede usted estar seguro de que será salvo dentro de 10 o 20 años? Y si usted pecó dentro de 5 años, y si usted pecó, va a pecar mañana, o si usted va a pecar pasado mañana o la otra semana, ¿está seguro de que usted será salvo? Alguien puede pecar tanto hasta perder la salvación. Alguien puede pecar tanto hasta perder la salvación. ¿Podrá perder la salvación una persona que peca tanto? Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿A quiénes adoró Salomón? Pero pastor, usted me está diciendo que si tuvo 1000 mujeres, Salomón, yo también las puedo tener. No. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Estas cosas se escribieron como ejemplo para vosotros, dice la Escritura, para que usted y yo no lo hagamos. ¿Por qué? Les decía a los estudiantes del sábado, para que no les venga consecuencias en esta vida y en la otra, porque en las dos habrá consecuencias para aquellos cristianos que pecan. ¿Qué más? Un creyente verdadero puede volverse atrás y dejar de servir al Señor. Un creyente verdadero puede volverse atrás y dejar de servir al Señor. Yo les diría que ustedes usen bien estas palabras cuando vayan a hablar del Evangelio. Porque la respuesta de una persona a estas preguntas, hermano, mostrará su entendimiento de, hermano, del regalo gratuito de la salvación y de la gracia. Mientras ellos no hayan entendido la gracia de Dios, mientras ellos no hayan entendido el Evangelio, ellos seguirán con estas dudas. ¿Lo copiaron? Espero que sí. ¿Realmente tiene importancia lo que usted cree? ¿Ok? ¿Tiene importancia? Sí. Sin la seguridad eterna del creyente, usted elimina las buenas noticias, las buenas nuevas de la Biblia. Sin la seguridad eterna del creyente, el entendimiento de la salvación y la salvación de los demás estaría puesta en riesgo, en peligro, mediante poner por en medio primeramente las obras de los hombres y anulando la gracia de Dios. Las obras anulan la gracia de Dios. Cuando entendemos que la salvación es totalmente una obra de Dios, una obra de Dios hacia el hombre, el resultado es un entendimiento correcto. O sea que usted está en lo correcto. Usted ha entendido la seguridad eterna. Cuando usted sabe que la salvación es totalmente una obra de Dios.
La seguridad eterna no es una doctrina distinta, hermanos, a la doctrina de la salvación. No. Si una persona ha entendido lo que fue logrado en la cruz del Calvario, entonces esa persona ha entendido la salvación, ha entendido, sabe lo que es la seguridad eterna. Pero si una persona niega la seguridad eterna, hay problemas, hermanos. ¿Sí? Hay problemas. Cuando una persona niega la seguridad eterna. Hay un problema con su comprensión. No ha entendido la salvación. Esa persona no ha comprendido que Dios trató completamente con el problema del pecado, hermanos, en la cruz. Y estas personas creen que todavía que las obras humanas son necesarias para la salvación. Así están creyendo muchas personas. Tal vez alguien te va a decir, pero tú estás loco. ¿Cómo voy a creer a la seguridad eterna? Si la salvación se pierde, pueda que te aparezca alguien así. Mire, en San Juan 6:47, anote este versículo. El Señor dijo, de cierto, y lo dice doble. ¿Y qué significa cuando Él lo dice dos veces? ¿Por qué lo dijo dos veces? De cierto. Porque Él está confirmando algo. Y está confirmando la seguridad eterna. Y dice, de cierto digo, el que cree, la condición, el que cree en mí, tiene vida eterna. Ahí está, seguridad eterna. El que cree, mire, yo a veces no me explico, hermano, cómo hay personas que se prestan para confundir a las demás personas. Y dicen ellos, es que hermano, tenemos que creer en las lenguas, tenemos que creer en los sueños, tenemos que creer en las visiones, tenemos que creer en las profecías. Usted crea en el pastor, usted vive en la santidad, si usted hace todas esas cosas, usted tiene la vida eterna, usted es salva. A veces hermano, yo digo, qué tremendo. Amén. Sí. Si usted niega la seguridad eterna, si usted está en contra de esto, bueno, si usted niega la seguridad eterna, quita las buenas noticias del evangelio, primero. Segundo, si usted niega la seguridad eterna, confunde el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo puede predicar la gracia si ha quitado la seguridad eterna o la vida eterna? ¿Cómo usted va a hablar de la seguridad eterna o de la vida eterna, hermano? Eso sería también quitar las buenas noticias del evangelio y ya no sería buena noticia, sino que sería una mala noticia. Si usted niega o quita la seguridad eterna, también aniquila la seguridad absoluta de la salvación eterna, la aniquila, la aparta. Si usted niega la seguridad eterna, usted expresa las declaraciones directas, mire, directas de la escritura. Desprecia. Creo que no queremos despreciar, hermano, las escrituras.
Si usted niega, si usted niega la seguridad eterna, también implica que le faltaría el fundamento para su crecimiento espiritual genuino. No tendría un fundamento, porque la seguridad eterna o la vida eterna está dentro del fundamento de Cristo. Si usted niega la seguridad eterna, usted enfatiza el temor del infierno en lugar de enfatizar el amor de Cristo como la motivación principal en su vida cristiana. Mire, hermano, yo oigo en las redes sociales y cómo están predicando la gente el infierno, hermano. Solo infierno, infierno, infierno predican y no están hablando de la seguridad eterna. Si nosotros quitamos la seguridad eterna, hermano, estamos, hermano, infundiendo temor a las almas. Les estamos metiendo miedo a las almas en vez de infundirle el amor, la vida, hermano, la seguridad, hermanos. Si usted niega la seguridad eterna, esto le resulta en incertidumbre sobre su participación en el arrebatamiento. Por lo tanto, no tiene la esperanza bienaventurada que dice Tito 2, 11, 12 y 13. En el versículo 13 lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros negamos esto, hermanos, no vamos a estar en el arrebatamiento. No habría arrebatamiento para nosotros. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos míos. Ahora, no estoy diciendo que una persona que niega la seguridad eterna sea un inconverso, porque es posible que un creyente esté confundido también. Y yo creo que muchos creyentes están confundidos. Que lo que estamos diciendo, acerca de lo que estamos diciendo, le falta comprensión de la seguridad eterna. Es un problema para el evangelio cuando un creyente, una persona, un cristiano, no comprende la seguridad eterna. Algunos dicen, no entiendo cómo usted puede pensar que una vez que una persona es salva, sea posible que viva de cualquier manera, aún todavía ser salva. Hay personas que no entienden. Hay personas que no entienden, hermanos, que a veces nosotros fallamos y somos salvos. Otros dicen, yo sé que soy salvo, pero si cometo pecado, no sé si usted ha oído esto, pero dice, pero si yo cometo pecado muy grave o dejo de creer, yo sé que ya no seré salvo mañana. ¿Ha oído usted gente así? Sí. Por ejemplo, una persona que ha cometido adulterio o ha cometido mentiras, ha dicho mentiras. ¿Cuál de los dos sería, cuál de las dos cosas? Por ejemplo, alguien cometió adulterio y otra persona cometió mentira. ¿Cuál de los dos, de las dos personas que cometieron esto, cuál de los dos sería, se iría al infierno para usted? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos se iría al infierno? A ver, Ninguno, una opinión. Dígame. ¿Cuál, hermano? ninguno, hermano. Ninguno se iría al infierno. Sí. Bueno,
El religioso, ¿sabe qué diría? Que el que cometió adulterio. Eso diría el religioso. Ah, no, es que hay pecados grandes y hay pecados chiquitos, dicen, ¿verdad? Hasta los clasifican. Hasta los clasifican. Hay pecados grandes y hay pecados chiquitos. Mire, hay personas que uno les dice, cuando están pecando, no lo hagan. Pero ellos siguen haciendo y siguen pecando. Uno le dice, no lo haga, hermano. No comete ese error. Pero ellos siguen. Y decía el hermano Dennis Robser, eso es ser un tonto. La persona, mire, aquí tenemos nosotros a un hermano, no en la iglesia mía, sino que en otra iglesia que yo lo conozco bien. Él es bautista, por cierto. Y él, hermano, vive pecando, pero nos oye a nosotros cuando le estamos hablando y le decimos a él, no, hermano, no lo haga, mire, y él sigue pecando y cuando está con nosotros, él acepta sus errores, pero él sigue pecando. Eso es ser un tonto, hermanos, porque al final le van a venir consecuencias en esta vida y en la otra. Yo sé que nunca perderé mi salvación, dicen unos, pero es posible que otra persona sí la pierda. O sea, él no la pierde, el religioso no la pierde, pero sí la va a perder aquel. Yo sé que soy salvo porque estoy bien con Dios. Y yo nunca negaría al Señor. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Se acuerda de Pedro? Pedro lo negó 3 veces. Señor, estoy dispuesto a dar mi vida, a seguirte y a dar mi vida por ti, Señor. Ay, Pedrito. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué quiere que? Mire. 3 veces. Les hago la pregunta. Porque, hermano, hay creyentes que pecan. Hay creyentes que sí pecan. ¿Quién fue el primer creyente borracho? A ver, que me lo diga alguien. ¿Quién? ¿No saben quién fue el primer creyente borracho? Noé. Noé fue el primero. Se emborrachó, se desnudó delante de sus hijos y anduvo borracho en la arca ahí brincando. Pero ¿sabe qué? Noé cayó en el arca. No cayó fuera del arca, sino que dentro del arca. ¿Era salvo? Sí. Pero el religioso dice, pero yo no pierdo mi salvación. Pero usted sí. Entonces, todas estas declaraciones dejan ver que la salvación no depende de la fidelidad suya, sino de la fidelidad de Cristo hacia el creyente. La fidelidad del creyente hacia él, no. Una persona que cree que puede perder su salvación, piensa que necesita permanecer fiel. No, hermanito, mire, hermanito, no, es que mire, usted tiene que ser fiel, hermano, mire, sea fiel, hermanito, séale fiel al Señor. Incluso hay gente que le dice, séale fiel a la misión, séale fiel.
Yo he oído a bautistas que dicen, séale fiel a la misión, varón. No, mire, séale fiel. Es que, hermano, nosotros no tenemos que serle fiel a ninguna misión. Claro, estamos en una misión, pero no es la misión la que dio su vida por mí. Fue Cristo el que dio su vida por mí. A Él es que tenemos que, hermano, le debemos a Él. Si alguien le dice a usted que el término de la seguridad eterna no se encuentra en la Biblia, eso es verdad. Porque le van a decir, mire, y ese término de la seguridad eterna se encuentra en la Biblia. No, no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Porque es una palabra teológica. No se encuentra seguridad eterna, pero sí se encuentra vida eterna. Es como la palabra Biblia. No se encuentra tampoco la palabra Biblia en la Biblia, sino que se encuentra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también es un nombre teológico. La Trinidad no se encuentra tampoco. ¿Por qué? Porque es una palabra teológica, pero sí se encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, si alguien quiere discutir sobre el término de la seguridad eterna, use usted entonces el término de la vida eterna para que no se confundan. ¿Cuál es la autoridad final en esto es, hermano, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento para mí. Ay, hermanos, que mire la experiencia, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad? Tuve una experiencia, le dicen a uno. No es lo que yo siento para mí. No es lo que dice la iglesia, no. O lo que dice el pastor, lo que dice el hermano Douglas, no. La autoridad final es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Necesitamos examinar las escrituras cuidadosamente, con una mente abierta y dejar que Dios nos enseñe sobre este asunto importante, amados hermanos. Dejemos que la palabra de Dios moldee nuestra mente, que sea Él, hermano, es la misma manera ¿sabe de qué manera? Como esta manera, como la de los de Berea. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo se había presentado ahí con, no sé si era Bernabé o no me acuerdo quién era el otro, pero se había presentado Pablo ahí a Berea y encontró a estos hermanos que eran más nobles, más preparados. Nobleza, tenían nobleza, eran gente importante, más que los tesalónicas. Pero ellos dicen que recibieron la palabra con toda solicitud. Pero ellos no se quedaron así nomás, hermano, oyendo lo que Pablo decía, sino que ellos escudriñaron a cada día las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era así como dice la escritura. Y así es como usted y yo debemos de estudiar. Hermano, si en su iglesia se presenta un evangelista, un pastor o alguien que sea, hermano, o su pastor también, tiene que usted ser como los estudiantes de Berea. Solícitos. Entonces, si vamos a ser como los de Berea, empecemos a escudriñar las escrituras para saber lo que Dios dice en cuanto a la seguridad eterna. Si lo que yo estoy diciendo es cierto. Recuerde que la palabra es la autoridad final. La Biblia es la autoridad final.
Nuestros pensamientos en cada área que sea, hermano, tienen que estar depositada en la palabra de Dios, viéndola, creyéndola, hermano, hablándola, Señor, así como está en la palabra, como nos ha sido dada. Esa es la autoridad, la palabra de Dios. Hermano, todo mensaje, toda predicación, toda enseñanza, todo maestro, todo evangelista, todo pastor, hermano, usted, todo mensaje tiene que meterlo por el colador, que es la palabra de Dios. Escudriñando las escrituras con respecto a la seguridad eterna. Vamos a ir a los materiales. Después de toda esta introducción que hemos hecho. Si usted ha confiado solamente en Cristo, ¿su salvación es eterna y segura? Número uno, porque usted es un hijo de Dios para siempre. Usted es un hijo de Dios para siempre. ¿Qué dice Juan 1, 11, 13? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo somos engendrados por medio de la voluntad de Dios. Pero solamente los que hemos creído en el sacrificio de Cristo, los que hemos creído en la persona de Cristo. Dios usa el ejemplo de una familia humana, para describir nuestra relación con Él como una familia humana. O sea, la posición del Padre y del Hijo es permanente. Esa posición no cambia, amados hermanos. Su hijo, si usted es padre y si usted tiene hijo, o si usted es un hijo y tiene padre, si usted como hijo se pierde y se hace marero, y se hace vago, se hace ladrón, si hace lo que sea, su posición en su familia no cambia. Usted siempre va a ser de la familia Celaya, quiera o no quiera. Douglas, mi hijo, él es de la familia Celaya, quiera él o no quiera. ¿Sí? Es imposible que venga Douglas y él quiera deshacerse o deshacer su nacimiento. Es imposible. ¿Cómo va a ir Douglas allá a la alcaldía? Mire, por favor, bórrenme, yo no quiero permanecer, yo no quiero. O sea, tal vez lo pueden hacer los hombres ahí, pero para Dios no. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre nuestra permanencia en la familia antes de la salvación? Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros. Mire, antes de la familia, antes de que estábamos en la familia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso es que yo le digo a usted que usted no era nada bueno cuando estaba en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera, y ahí está subrayado, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿se incluye el apóstol Pablo? Sí, se incluye. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pablo también así estaba, viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿cómo éramos? Hijos de ira,
lo mismo que los demás. Ahí está subrayado, mire. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Así éramos nosotros. ¿Se fija? ¡Qué tremendo! ¿Qué más? Y sigue diciendo Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está subrayado, hijos de desobediencia. ¿Qué más? Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Una persona nunca nace en la familia de Dios. Usted nunca nació en la familia de Dios. Y mire, hermano, y hay jovencitos que todavía, y usted es salvo, sí, por la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque yo soy el hijo del pastor, nací en la familia de la pastoral. Y hay gente que cree, hermano, que porque nacieron dentro de la familia pastoral son salvos. No. Todos nacimos así, hermanos, hijos de desobediencia. Nunca una persona va a nacer en la familia de Dios. Nunca. Sino en su primer nacimiento humano. ¿Saben quién? En la familia de Satanás. Ahí fue donde nacimos. Miren lo que dice San Juan 8:42-44. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Vosotros sois de vuestro padre? ¡Wow! ¿De quién dijo que eran? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fija? Esto es contrario a lo que la gente piensa. Cuando dicen, mire, la gente dice, es que todos somos hijos de Dios, dicen. No, es que es contrario. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Ha oído que así dice la gente? No, es que todos somos hijos de Dios. No, aquellos que no son de Cristo son hijos del diablo. La palabra de Dios nos enseña que solamente aquellos que han confiado en Cristo son sus hijos. Solamente, amados hermanos. Así que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero fíjese bien que dice que todos somos hijos, pero ya en la fe en Cristo Jesús. En la misma manera que nuestros hijos biológicos, cuando nacen en la familia, no es posible revocar su nacimiento. Es posible que como creyentes podamos desobedecer a nuestro Padre Celestial e inclusive llegar hasta negarlo. Sin embargo, su amor para con los creyentes en Cristo es inquebrantable. Nunca cambia. Nunca. ¿Cómo trata Dios a sus hijos? ¿Ah? Cuando aquellos hijos que se han desviado, ¿cómo los trata Dios? Cuando un creyente está fuera de la voluntad de Dios en su vida, Dios no amenaza con quitarlo de su familia, sino que Él lo disciplina en amor. Pero Él nunca va a amenazar, hermanos.
Ah, bueno, ahí andan un montón de predicadores amenazando a la gente, a los caídos. Hijos del diablo, ingratos y hasta con malas palabras todavía, ¿va? Estos no van a heredar el reino y lo juzgan. Pero Dios trata a sus hijos con disciplina. Por ejemplo, Job fue probado. Job fue probado. Sansón también fue disciplinado. ¿Se acuerda de Sansón? Lo que cometió él. Señor, al papá, al papá le decía, ¿verdad? Pero mira, padre, le decía, yo quiero a esa filistea. Pero hijo, le decía el padre, ahí hay princesas del pueblo de Israel. No, es que esa filistea quiero yo, le decía al papá. Desobediente, ¿verdad? Y bueno, y usted sabe la vida de Sansón, todo lo que él hizo, lo que él cometió, y al final él fue disciplinado. Le sacaron los ojos, estuvo encadenado, lo trataron como perro, y al final murió. Eso es lo que pasa cuando, hermano, cuando nosotros, hermanos, cometemos y nos desviamos y andamos, hermanos, como el mundo. En 1 Corintios 11:30 lo dice, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros, debilitados entre vosotros, dice el apóstol Pablo, y otros ya duermen. 1 Corintios 11:30. Apunta los versículos ahí. 1 Corintios 15:6. Apúntelo. 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:51. 1 Tesalonicenses 4:13. Y 1 Corintios 11:30, que fue el que leímos. Todo esto habla de la disciplina. David, el rey David, que tenía el corazón como el de Dios, cometió pecado y fue disciplinado también. Zafira y Ananías, otros también en el Nuevo Testamento, fueron también disciplinados. Mire, cuando una persona responde a preguntas como por ejemplo, soy creyente, pero tengo dudas, porque puede también haber esa pregunta, esa persona no ha creído. Necesita el evangelio. La palabra disciplina la miramos en todos esos versículos y también en Hebreos 12:8. Ahí está, 12:8, 12:3 al 8. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aunque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido, hermanos. Es que el Señor nos ama. El Señor te ama, te quiere. Qué bueno. ¿Qué más? Sigue Hebreos. Porque el Señor al que ama, mira, ahí está, mire, por ejemplo, te dijo que lo ama, mire. Al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo, también lo azota. Y cuando azota, azota fuerte. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, o sea, todos hemos sido participantes de la disciplina. A mí también Dios me ha disciplinado. A usted también yo sé que Dios lo ha disciplinado. Pero si se os deja sin disciplina, ¿a quién es que se les deja sin disciplina? A los no creyentes. Entonces ellos son bastardos y no hijos. Amén. Son bastardos y no hijos. Mire, es necesario que así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, o así como también nuestros padres nos disciplinaron a nosotros, también nosotros seamos disciplinados por Dios. Dios nos advierte. Y si no entendés, bueno, ahí viene el castigo. Hay muchos que se enojan. Así es como Dios trata a sus hijos. Cuando se han desviado. Cuando un creyente está fuera de la voluntad de Dios en su vida. Dios no amenaza con quitarlo de su familia. Él lo disciplina. Qué bueno. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, entonces usted es un hijo de Dios eternamente. Y como resultado de su fracaso puede que usted pierda la comunión con Dios, pero nunca podrá perder su posición en la familia de Dios. Usted puede perder la comunión, pero no su posición. Usted es salvo eternamente, porque es hijo de Dios. Si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. Número 2, porque la vida eterna dura para siempre. Porque la vida eterna dura para siempre. Amén. Aquí, déjenme ver. Tenemos Juan 3, 14, 16. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos versículos que van uno seguido al otro. ¿De qué está hablando? Está hablando que en el tiempo de Moisés, esto sucedió en el libro de Números, número 21:9. En el tiempo de Moisés, Israel había desobedecido a Dios. Y por haber desobedecido, Dios los disciplina. Y manda serpientes ardientes, o sea, venenosas, y los picaban al pueblo de Israel, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a las mujeres, y se estaban muriendo porque eran serpientes venenosas. Entonces vienen ellos y claman a Moisés, y Moisés clama a Dios, y Dios le contesta y le dice, siempre en la gracia de Dios. Dios siempre ha usado su gracia en cada dispensación. Y en esta dispensación le dice a Moisés que se hagan hasta una serpiente de bronce y colócala en un estandarte, en un pedazo de madera. Y levántenla en lo más alto que puedan, para que todo aquel que es mordido de la serpiente, eso está en Número
21:9 en adelante, si usted quiere verlo. Para que todo aquel que sea mordido por la serpiente vea a la serpiente de bronce y sea salvo. O sea, sea sanado y no muera. La condición era de que si eran mordidos, ellos lo único que tenían que hacer no era guardar los 10 mandamientos. No. No era guardar la ley. No. Sino mirarla y ponen lo más alto. Y ese símbolo de Cristo. Ponen lo más alto y mírenla. Y entonces la gente la miraba y era sanada. Entonces, en el versículo 16, pone ya a Cristo en el Nuevo Testamento y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, y como Moisés, perdón, dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ahí está la otra parte, que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A dónde fue levantado? En la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en él crea, vea la cruz, mire a Cristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue levantada aquí y Cristo fue levantado aquí. En el Antiguo Testamento ellos tenían que verla. Aquí en el Nuevo Testamento teníamos que creer para ser salvo. Salvo de este mundo, salvo de nuestros pecados, salvo del infierno que viene para este mundo. La palabra griega para la vida eterna en los versículos 15 y 16 son idénticos. Cada persona que cree en Cristo recibe la vida eterna de Dios. La palabra eterna, por definición, significa por cuanto. La palabra eterna, por definición, es por cuanto es para siempre. Eso significa. No es una vida de tiempo. No es una vida parcial o una vida temporal, sino que es una vida eterna. Si alguien niega la seguridad eterna, entonces no ha entendido la naturaleza de la vida eterna. Si usted ha confiado en Cristo, solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. Número 3, porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo puede el pecado condenar a usted ahora que es un creyente en Cristo? Voy a repetirlo, porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo puede el pecado condenarlo a usted ahora que es un creyente en Cristo? Amén. Mire, la mayoría de la gente que niega la seguridad eterna dice que el pecado puede causar la pérdida de la salvación. Eso lo he oído en muchas personas. El pecado, amados hermanos, ya ha sido pagado, ya ha sido cancelado en la cruz del Calvario. Por tanto, el perdón es ofrecido gratuitamente. Si este perdón es rechazado, entonces ya no hay otro medio para quitar la culpa del pecado. Ya no hay otro medio, amados hermanos. Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Miren, no lo envió a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, es que mire, hermano, esa es la condición. Hemos venido hablando de esto de creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces miramos que el inconverso no es el pecado lo que lo va a condenar. No, no es el pecado lo que lo condena al inconverso. ¿Qué es lo que condena al inconverso? La incredulidad por no creer. Mira lo que dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad del inconverso es lo que condena. Por eso es que el inconverso va para el infierno. Por no creer, no por los pecados. Amén. Los pecados del hombre no son lo que impiden acercarse a Dios hoy en día. Si usted nota, y lo voy a volver a repetir, la base de la condición es una falta de creer en Cristo. Debido de que el pecado ha sido completamente pagado por Cristo en la cruz. La única cosa que condena, y lo voy a volver a repetir de nuevo para que a usted se le grabe, a la gente, lo que condena a la gente ahora es la incredulidad. La incredulidad en Cristo. Su falta de fe en Cristo. Segunda Tesalonicenses 2, 10, 12. ¿Qué dice? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, mire, ahí está, mire, el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, está subrayado por cuanto no recibieron ¿el qué? El amor de Dios. Todos, dice en versículo 12, los que no creyeron a la verdad. Todos aquellos que no recibieron. Toda esa gente se perdió, hermano, o se va a perder. Así que debido a que los pecados ya han sido pagados en la cruz del Calvario, entonces la incredulidad, falta de fe en Cristo solamente es la causa de la condenación del inconverso. Y también, si no cambian de actitud, metanoia, del hombre moral, el hombre inmoral y el hombre religioso. Si no cambian de actitud. Sus pecados, hermanos. Entonces, si el pecado, oiga bien lo que voy a decir, si el pecado ya no puede condenar al inconverso, porque ya fue pagado en la cruz de Calvario, ya fue cancelado todo, ¿cómo es que el pecado puede condenar a los creyentes? Porque yo oigo decir, hermano, que aquellos creyentes que se han caído van para el infierno y que no sé qué cosa y que por acá y los mandan al infierno. Esto no es posible. No es posible. Ya el pecado no puede condenar al inconverso, al inconverso. Tampoco al creyente. No es posible. Esto es seguridad eterna. Otra razón, porque su salvación es eterna y segura. Si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es segura, es eterna y segura. Número 4, porque las opciones son o usted tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido. Amén. Veamos San Juan 3:36. A ver si es cierto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerde
Recuerde, amado hermano, usted tiene que notar que la vida eterna es una posesión presente. No es una posesión futura ni pasada. Es una posesión presente, está en el presente. No es algo que lo vamos a esperar tener algún día. Es algo que se recibe en el momento en que usted confía en Jesucristo y en la obra completa, solamente. Amén. La gente religiosa usualmente piensa que la vida eterna es una recompensa, que se refiere cuando uno muere, a eso se refiere. Cuando tenga la muerte, cuando venga la muerte, ya partió con el Señor. La palabra de Dios enseña que cada persona que cree en Cristo como su Salvador tiene vida eterna y que dura por los siglos de los siglos. O usted tiene la vida eterna o no la tiene. Amén. Observe que la persona que no cree en Cristo no verá la vida, dice ahí. Miren, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Vio eso ahí? ¿Lo observó? No verá la vida. Esto quiere decir que ninguna persona que va al infierno habrá sido una persona que ha visto la vida eterna. No, no puede. Si usted ha visto o ha poseído la vida eterna, entonces tiene vida eterna. Y si no, pues nunca la tuvo. Nunca la ha poseído. La vida eterna. Veamos otro. Miren. 2 puertas. Una va para el cielo, para la vida eterna, y otra, o si no la tiene la vida eterna, pues la que tiene es la muerte eterna. Pero si usted ha poseído la vida eterna, la tiene. Y usted la tiene desde el día que usted creyó en Jesucristo. Si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. Número 5. Porque si usted pudiera perder su salvación, pudiera perder su salvación, usted volvería a tener sed de nuevo, espiritualmente. Y Cristo ha prometido que los creyentes no tendrán sed jamás. ¿Se fija? Voy a repetirlo. Porque si usted pudiera perder su salvación, usted volvería a tener sed de nuevo. Si usted la pierde, tendría que tener sed de nuevo, espiritualmente. Y Cristo ha prometido que los creyentes no tendrán sed jamás. Veamos el versículo. Juan 4, 13 y 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salpica, que salte para vida eterna. ¿Se fija? El que ha bebido agua no volverá a tener sed porque tiene ya la vida eterna. Amén. Jesucristo usó esta ilustración física para comunicar una verdad eterna. Que aquellos que han sido salvos, su necesidad de la vida eterna ha sido satisfecha. Ha sido completamente y eternamente.
¿Se fijan? ¿Qué más? Si usted confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. Número 6, porque Cristo ha prometido que usted nunca vendrá a condenación. Porque Cristo ha prometido que usted nunca vendrá a condenación. Espero que vayan apuntando los ejemplos. Vayan apuntando en lo que sale en amarillo en su libro de trabajo. Juan 5:24. De cierto, y lo vuelve a repetir el Señor. Está confirmando la vida eterna. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está confirmándolo de nuevo el Señor. Entonces, si lo está confirmando, yo no entiendo por qué la gente dice que la salvación se puede perder. ¿Ha oído hablar usted? Mire, y es lamentable pastores diciendo que la salvación se puede perder. Si un hermano peca y muere en pecado, se pierde la salvación, dice. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le parece? Ha pasado de muerte a vida. Veamos este círculo. En San Juan 5, 11, 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Mire cómo está este. Está contento, ¿verdad? Que usted está contento, hermano, porque tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No la tiene. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quién? A la iglesia, a los creyentes, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, el Dios quiere que ustedes sepan que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. No, hermano, el Señor nos está diciendo que usted tiene que saber que tiene la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Más claro no puede ser el Señor con nosotros. Permítame, hermano, permítame. Se me va a apagar el equipo. Ok. Más claro no puede ser el Señor con nosotros. Amén. El Señor quiere. En el mundo hay dos tipos de personas. Las que están muertos espiritualmente. Mire, mire. Espiritualmente muerto. Amén, hermano. Mira. ¿Ok? Y está también el que tiene la vida eterna. Amén. Y los que están vivos espirituales. Hay aquellos que están bajo la ira o juicio de Dios. Aquellos que no vendrán a condenación. Si un criminal ha sido hallado culpable y ha sido juzgado, irá a la cárcel. Como creyentes en Cristo, nunca estaremos ante la corte criminal del cielo. Porque Cristo ya fue juzgado en nuestro lugar. Estoy hablando de la corte de donde van a ser juzgados todas las personas. Hay un tribunal también para nosotros, pero ese es para recompensa. Hay dos clases, uno para juicio y otro para recompensa. En ese sí vamos a estar nosotros. Esta es una promesa que Dios
que Dios nos ha dado, que podamos considerar, una promesa que podamos realizarla. Si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación es eterna, segura, porque Jesucristo, su salvación es eterna y segura. Porque Jesucristo ha prometido que un creyente nunca vendrá a condenación. Número 7. Porque Cristo ha prometido que Él nunca le echará fuera. Nunca. Nunca le echará fuera. Amén, hermanos. Okay. Veamos el versículo. Juan 6, 35, 37. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que nunca, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amén. ¿Se fija usted en estos versículos? Vemos doble negatividad. Mire, ¿lo mira usted ahí? La doble negatividad, que es usada 3 veces. Nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás, y no le echo fuera. Mire. Echar fuera significa expulsar de una sociedad. O sea, desterrarlo de una familia. Rechazar, hacer retroceder, apartar, dejar, obligar o salir. O a salir. Si usted es un creyente en Cristo, Dios ha prometido que nunca le echará fuera, no le desterrará, no le echará ni lo expulsará, porque usted está en Cristo y tiene una posición como miembro de la familia eterna de Dios. Y esto, hermanos míos, nunca cambia. Usted como padre no puede ir usted a la alcaldía y decirle al señor alcalde, por favor, bórreme de aquí de la partida de nacimiento a este cipote porque yo no quiero que sea mi hijo. ¿Por qué, señor? Porque es un vago y le empieza a sacar todas las cualidades de lo que él es, ¿va? No pueden. Posicionalmente es su hijo. Amén. No puede. Ni usted tampoco puede, tampoco como hijo, decir que no es su padre. Es su padre porque él ya lo tomó como su hijo. Si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. 8. Porque la voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. Porque la voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. San Juan. Vamos, San Juan. ¿Qué dice San Juan? ¿Ok? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Fíjese en lo rayado que está ahí. No pierda yo nada. Tenga vida eterna y yo le resucitaré. En todo el estudio que hemos tenido, ¿cuántos versículos hemos sacado acerca de la vida eterna?
Y aún así hay personas que no creen. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, amados hermanos. Y la voluntad del Padre es que Él no pierda nada. Ahí está, miren. No pierda yo nada. Esa es la voluntad del Padre. O sea, en otras palabras, ni un solo creyente, espiritual o carnal, son creyentes. No pierda yo nada. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. Amén. Ni un solo creyente. Más bien que todo tenga vida eterna. O sea, todos tengamos vida eterna. Y Él nos va a resucitar en el día final. La palabra perder en el versículo 39, se fija ahí, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda. Perder es la misma palabra que vemos en San Juan 3:16. Traducido, no se pierda. Es la palabra griega apuyumi en hebreo, que significa perecer, destruir, perder o ser arruinado. Esto quiere decir que Dios nunca, hermanos, permitirá que el creyente en Cristo perezca. Nunca. O que se arruine. O que esté arruinado. O destruido espiritualmente. Es posible que un creyente en Cristo esté desviado en su caminar con el Señor, en su caminar diario, ¿verdad? En el segundo tiempo, que es la santificación. Puede que un creyente camine torcido. Aún es posible que no permanezca también en Él, en Cristo. Sin embargo, su posición ante Él nunca cambiará. Es hijo de Dios. Los corintios eran carnales. Habían disensiones, habían pleitos, habían división entre ellos mismos. Uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, decía otro, ¿verdad? Yo de Cristo, decían otros, ¿verdad? Una división terrible que habían en ellos. Incluso en el capítulo 3 de Primera de Corintios, habla ahí, yo ya no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. En el capítulo 5 vemos a un cristiano que había cometido también incesto. Se había metido con la esposa de su papá. Y si usted mira el capítulo 2 de 2 de Corintios, Pablo lo restaura de nuevo. Si usted ha confiado en Cristo solamente, entonces su salvación es eterna y segura, porque es la voluntad de Dios que no se pierda. Número 9, porque Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. Nunca perecerá, porque Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese bien, no perecerán jamás. Esa es la voluntad del Padre. La palabra perecerá en el versículo 27 es la misma que vemos en San Juan 3:16 también. No se pierda. Amén. Así que yo les doy vida eterna. La palabra arrebatar en el griego, arpazo. En el griego, arpazo, que significa tomar por fuerza, arpazo, o llevar por fuerza, arpazo, en el griego. Cada creyente
está en buenas manos, porque estamos en las manos de Jesucristo, en las manos del Dios el Padre. Nadie, ni siquiera nosotros mismos, como somos capaces de salirnos fuera de la mano del Padre, fuera de las manos del Dios poderoso. Si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. Porque Cristo prometió que nadie, creo que ya lo vimos esto, ¿va? Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está, la mano de Dios. Ahí es donde quería llegar. Nadie puede arrebatarlo de la mano de Dios. ¿Se fijan? ¿A dónde está usted ahí? En medio. En medio de la mano de Dios Padre arriba, la mano de Jesucristo abajo. Y usted que está siendo lleno del Espíritu Santo en medio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue sellado? Cuando creyó. Y entonces, ¿cómo es que dicen, hermano, cuando le dicen a uno, hable en lengua, hermanos, porque es de la única manera que usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿A dónde está eso en la Biblia? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, con la promesa. Le pertenecemos a él. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De mi mano y de la mano de mi Padre. Ahí está usted. Seguros. Eso se llama seguridad eterna. Si usted ha confiado en Cristo, solamente en su salvación eterna y segura, porque Jesucristo ha prometido que nadie puede arrebatarlo de las manos de Cristo en el presente o de las manos del Padre en el futuro. Si usted ha confiado solamente en Jesucristo, su salvación es eterna y segura. Número 11, porque es imposible que Dios no cumpla las promesas acerca de la salvación hechas a usted. Porque es imposible que Dios no cumpla las promesas acerca de la salvación hechas a usted. Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está la palabra reconciliados. Amén. Seremos salvos de la ira, seremos salvos, lo dice 2 veces, confirmando el Señor, ¿verdad? Observe bien el pasaje. Observe bien el pasaje. Que la frase seremos salvos. Nos vemos, no vemos la palabra ahí, ¿sí? ¿Lo vemos? Sí. Cada persona que ha sido justificada, en el versículo 9, ¿verdad? Pues mucho más estando ya justificados, dice. Cada persona que ha sido justificado o reconciliada, en el versículo 10, será salva. Esta es una promesa de Dios que él no miente, como le dijo Pablo a Tito, ¿verdad? 1, 2, que Dios no miente, Dios no es mentiroso, él no es hombre para mentir, dice. La frase seremos salvos en los versículos 9 y 10 es una palabra en el griego. Voy a ver si lo puedo mencionar. Sotasometa, o está en el futuro, está en voz pasiva, indicativo, y eso significa que será un evento futuro que Dios hará por el creyente.
en voz pasiva. Y es un hecho, modo indicativo. Está en la razón por la que no existe la condición. Sí o quizás, sino que es completamente segura. No es que diga quizás o quizás no, no. Si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación es eterna, segura, porque es imposible que Dios rompa su promesa de salvación hacia nosotros. ¿Cómo se aplica todo esto a usted? ¿Tiene usted la seguridad eterna de su salvación? Sí. ¿Sabe con seguridad que es salvo hoy por siempre? ¿Por la gracia de Dios? Sí. ¿Cristo murió para salvarnos y guardarnos, hermanos? ¿Salvo por los siglos de los siglos? Sí. ¿Deberíamos descansar por fe en Cristo? Sí. Amén. Dios nos ha prometido en su palabra para que tengamos esta seguridad. Como creyentes en Cristo, si usted ha fallado en su caminar, ¿sabe cuál es el caminar? El segundo tiempo, en el tiempo de la santificación. Como creyente, si usted ha fallado en su caminar cristiano, ¿tiene usted fundamento firme? ¿Tiene usted algún fundamento firme de la gracia de Dios que le pueda sostener? Sí. Si usted siempre está dudando en cuanto a su propia salvación, esa no es una buena manera de vivir la vida cristiana. Imagínese usted a un niño que no sabe ni su padre, un niño que no sabe, hermano, no sabe si su padre lo va a echar fuera de su casa mañana. Usted necesita saber que está seguro, seguro. Amén. Mire, Cristo él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha liberado, nos ha hecho libres. Somos libres de la condenación. ¿Qué miramos ahí? Un gatito, una mamá gata cargando a su gatito. ¿Y qué vemos acá? ¿Cómo le gustaría a usted? ¿Sentirse seguro que Dios lo carga a usted? ¿O usted agarrarse de... Mire el monito ahí. Cualquier momento ese monito se puede desprender de la mamá, porque él es el que va agarrado de la mamá. Pero el gato no. La gata nunca va a soltar a su hijo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Así? Así. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted que está así? Bueno, debemos de cambiar la actitud, ¿verdad? Así es como tenemos que estar nosotros. Dependiendo totalmente, mi dependencia tiene que ser en Él. Que Él tome posesión de mí. Yo decía a los alumnos del sábado, este puente yo en San Francisco lo pasé, pero si lo pasé 100 veces fue poquito. Fue poquito. Ese puente, porque yo vivía al otro lado, en Mill Valley, un pueblo que se llama Mill Valley al otro lado y San Francisco está al otro lado, y yo pasaba todos los días ahí para ir al trabajo. Ese puente se llama el Puente de Oro, el Golden Gate de San Francisco. Y yo lo pasaba ahí todos los días con seguridad. Con una seguridad, hermanos, que no me iba a ir al fondo del agua. Y ahí pasan, pero cantidad de vehículos, hermanos, grandes y pequeños. Pues Dios así es. En Dios estamos seguros. En Dios usted tiene que estar seguro, amado hermano.
seguros como creyente en Cristo, ¿está usted preparado para defender la doctrina de la seguridad eterna? Si usted está involucrado en testificar a los demás, entonces este asunto le plantea un desafío. ¿Está usted preparado para dar razón de la esperanza que hay en los creyentes en Cristo? ¿Puede usted, hermano, contender ardientemente por la fe? Espero que sí, hermano. No vaya a ser como otros pastores que se quedan callados porque tienen miedo a las congregaciones al predicar este evangelio. Es que se me van a ir. Es que la misión me va a sacar si yo predico este evangelio. Ojalá que no. Si usted ha confiado en Jesucristo, en Cristo es su salvación eterna y segura. Hemos terminado la primera parte.